La semana pasada pudimos hablar acerca de Moisés, este personaje tan relevante para el pueblo de Israel, habiendo sido él quien los liberó de la esclavitud, habiendo sido él quien los ayudó a pasar en el Mar Rojo, teniendo las señales por parte del Señor y también pues recibiendo el mandato en el monte Sinaí acerca de sus mandamientos, las leyes y todo lo que el Señor quería para su pueblo. En este estudio vamos a estar analizando Hebreos capítulo 11, versículo 30, que nos dice lo siguiente: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y con este versículo inmediatamente nos trasladamos al libro de Josué, ya que de ahí se nos narra este suceso. Así que preparen su lápiz, cuaderno y borrador, que vamos a comenzar con este mensaje, que el cual le he llamado difícil de derribar. Comencemos. Bienvenidos a este estudio bíblico. El versículo en el cual vamos a estar meditando en este día es Hebreos capítulo 11, versículo 30, que nos dice lo siguiente: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Nos vamos a trasladar hasta el Antiguo Testamento para aprender mucho más acerca de este personaje y de su fe. Por lo tanto, les pido que me acompañen en oración. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de estar viendo este estudio bíblico, Señor, en el cual anhelamos poder aprender más de tu palabra. Que sea tu presencia, Señor, inundando nuestros corazones y que podamos aprender más de ti para poner en práctica cada día esa fe, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El primer punto de este mensaje le he llamado Josué. Vamos a ver quién es Josué, de dónde aparece y cuál es su carácter. El tiempo que tenemos para este mensaje es muy corto, por lo tanto no vamos a indagar y a leer cada uno de los versículos que voy a mencionar, pero van a ir apareciendo aquí abajo en los versículos para que usted los pueda anotar, y si usted desea, póngale pausa a este video y déles lectura, porque yo voy a ir hablando acerca de estos pasajes. Ok, habiendo entendido eso, vamos a comenzar. El nombre de Josué en hebreo es traducido como Jehová es la salvación. Pero ¿sabían ustedes que este no es el nombre que le pusieron sus padres? El nombre que le pusieron sus padres es Oseas, y esto usted lo va a encontrar en Números 13, capítulo 8, en el cual se menciona diciendo que él es Oseas, hijo de Nun. Esto nos muestra que la palabra Oseas significa salvación, pero en el mismo versículo 16, en Números 13, se nos muestra cómo Moisés es aquel que en vez de llamarle Oseas, le comienza a llamar Josué. Entonces, habiendo nacido con el nombre de Oseas, que significa salvación, Moisés lo comienza a llamar, cuando ya interactúa con él, lo empieza a llamar Josué. Y ese nombre Josué significa Jehová es salvación. Así que eso es lo que podemos ver acerca con el nombre de Josué. Luego, si seguimos averiguando un poco más acerca de Josué, vemos que en el primer libro de Crónicas, en Primera de Crónicas 7:27, se nos muestra de qué tribu era Josué. ¿Por qué? Porque recordemos la historia de Jacob y sus hijos, y cómo uno de sus hijos fue vendido por sus hermanos, y luego, para mencionar a las tribus, luego ya no se lo tomó a José, sino que se tomó a los hijos de él. Okay. Cuando nosotros vemos 1 Crónicas 7:27, vamos a ver que se habla acerca de Josué siendo descendientes de las tribus de Efraín. Con eso ya se nos da una idea de qué linaje venía Josué. De hecho, también en Éxodo 17, del 8 al 15, si usted quiere ponerle pausa ahorita, póngale para que pueda leer este pasaje. En Éxodo 17, del 8 al 15, se nos muestra una guerra que sucedió en Refidín contra los amalecitas. Moisés le dio una orden clara a Josué. Le dijo: ve a buscar varones y ve a pelear, que yo estaré en el monte con la vara de Dios. Mientras Moisés mantenía sus manos arriba, Josué iba ganando la batalla. Y ya que por el cansancio se debilitaban las manos de Moisés, cada vez que las manos de Moisés iban bajando, Josué iba perdiendo en la batalla. Por lo tanto, Aarón y Hur comenzaron a sostenerle los brazos a Moisés, y mientras se mantuvieron los brazos arriba, entonces Josué iba ganando la batalla hasta que la ganó por completo. Esta historia acerca de Josué, cómo obedeció a Moisés, ya nos tiene que poner a pensar mucho. Josué empezó a interactuar con Moisés y Moisés empezó a interactuar con Josué, de tal manera que cuando Moisés dio una orden
le dijo que haga algo, Josué no lo vemos renegando, sino que Josué lo vemos como todo un estratega militar diciendo, bueno, vamos a pelear, confiando en Moisés, en que Moisés hablaría con Dios para que les dé la victoria. Entonces, ¿qué es lo que hubiera pensado Josué? Se me vienen a la mente a mí palabras como, wow, ¿será que realmente ganaremos? ¿Será que no? Quizás se les pasaron esas dudas a Josué, pero nosotros vemos en las Escrituras cómo Josué fue muy obediente a lo que Moisés le había mandado. Además, Moisés era el que estaba intercediendo, levantando sus manos para que pueda derrotar ese pueblo, a los amalecitas en este caso. Hermanos, esta pequeña historia ya nos comienza a mostrar cómo era el carácter de Josué. El carácter de Josué es que era una persona obediente, alguien que vio a Moisés, alguien en el cual podía aprender y empezó a obedecerlo. Tanto así que en esta guerra, que su vida estaba en riesgo, pues él fue. Y de aquí ya podemos ver la fe de Josué también. Josué también acompañó a Moisés cuando él fue llevado al monte Sinaí para tener un encuentro con el Señor y recibir los mandatos y recibir las leyes. Josué fue el único que lo acompañó con orden de Moisés, y Josué se quedó, digamos que a las faldas del monte, esperando hasta que Moisés descienda con lo que Dios le haya dicho. Mientras tanto, el pueblo en otro lugar que había estado esperando comenzaron a hacer un becerro de oro, y usted podrá ver acerca de todo este acontecimiento, pero en Éxodo capítulo del 24 al 32 usted podrá ver en detalle lo que le estoy mencionando, desde que Josué se queda esperando a Moisés en las faldas del monte Sinaí, y cómo todo el pueblo comienza a hacer cosas que a Dios le desagrada, y construyeron un becerro de oro. Josué no fue partícipe de esto, pues él se encontraba con Moisés. Esto me hace pensar una vez más cómo por la obediencia de Josué él se pudo evitar estar en medio de estas cosas que deshonrarían el nombre del Señor. Solo pensemos, casos hipotéticos, ¿qué pasaría si Josué no hubiera obedecido a Moisés y le hubiera dicho, Moisés, no me andes llevando allá al monte si tú vas a estar allá con Dios, yo mejor me quedo acá con el pueblo, tranquilo, no te preocupes, yo estoy tranquilo por acá? No, vemos que Josué simplemente obedeció a la voz de Moisés y lo acompañó y se quedó ahí. La Biblia no nos detalla que se quedó con más personas, él estaba ahí esperando a que Moisés descendiera del monte. Mientras tanto, el pueblo empezó a hacer cosas que le desagradaban al Señor, y obviamente Josué no fue partícipe de eso porque fue obediente. Luego de eso, las Escrituras nos hablan acerca de Josué, cómo él fue parte de esos 12 espías, los cuales Moisés mismo eligió uno de cada tribu, y esto se encuentra registrado en Números 13, por favor, puede leerlo en Números 13. ¿Y esto en qué consistía estos espías? Si se dice que eran espías, pero espías ¿para qué y por qué? Bueno, estos espías tenían la tarea de ir a reconocer esa tierra a la cual tenían que ir, para ver si estaba habitada, para ver cómo eran estas personas. Y esta porción sí la vamos a leer en detalle un poquito más para poder entender un poco cómo estaba el pueblo, qué actitud tenía y cómo Josué también fue parte de esto. ¿Ok? Vamos a irnos por favor en sus Biblias, en el libro de Números, capítulo 13, versículos del 27 al 28 y luego del 31 al 33. Vamos a leer. Versículo 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, así les parecíamos a ellos. Hermanos, ¿qué les parece esta porción? Cuando leo esta porción nos empezamos a dar cuenta cómo el pueblo ya empezó a tener una perspectiva de lo que vendría, porque ellos tenían la promesa por parte del Señor desde hace algunas generaciones a que irían a una tierra prometida que fluye leche y miel. Entonces Moisés toma a 12 hombres, uno de cada tribu, y Josué fue parte de la tribu de Efraín, para que puedan ir a esta tierra a espiar. Entonces Josué va con los demás espías y regresan con este informe que acabamos de leer.
Y si ustedes se dan cuenta, con este informe no da ánimo de ir a esta tierra. Todo lo contrario, da desánimo y ni siquiera da ganas de querer pensar en ir a una tierra como esa. Porque obviamente si hay gigantes, si yo comparándome con ellos soy como una langosta, yo no tengo nada que hacer ahí, mejor me quedo tranquilo donde estoy y no me muevo para allá porque voy a peligrar por gusto. Pero fíjense cómo el pueblo empezó a tener temor con todo este informe. Fíjense cómo Josué mismo fue parte de aquellos que vieron con sus propios ojos lo que había en esas tierras. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué estamos hablando acerca de esto? Lo vamos a ver en el siguiente punto. Mientras tanto, quiero que pienses en ti. Piensa en ti. ¿Alguna vez eso a ti te ha pasado? Piensa en cómo muchas veces el Señor te ha prometido algo. Quiero hablar de un tema puntual. Podemos hablar acerca de la promesa o la esperanza que Dios ha puesto en tu corazón de que tu familia pueda ser alcanzada para Cristo. Y quizás tú vas, les hablas y miras cómo es muy difícil. Pareciera que ellos lo saben todo, pareciera como que no, esto no va, no puedo hacer las cosas bien, y así pueden haber muchas excusas que pueden ser muy válidas, porque el informe que dieron los espías pues era muy válido, era lo que ellos vieron, eran las personas que eran más grandes que ellos, se sentían como langostas. Pero ¿y tú? ¿Has tenido situaciones como esas? ¿Qué hay de aquella esperanza que Dios ya ha puesto, pero al ver que es muy difícil, que pareciera que no se puede hacer nada, tú simplemente has dicho, no, mejor ya no lo intento y me quedo acá? Piensa en aquellas cosas. Puse el ejemplo de la familia, bien podría ser acerca de tus amigos, los vecinos, algo en el trabajo, que el Señor te ha dado esa esperanza en tu corazón y tú, por ver lo difícil de derribar, lo difícil de alcanzar, tú has dicho, pues la verdad creo que mejor me quedo donde estoy, prefiero mi comodidad. Tengamos mucho cuidado con eso. Miremos este pueblo. Vieron algo casi imposible de alcanzar. Entonces vamos a ver con Biblia en mano Deuteronomio 31. Fijémonos en estos 3 versículos, desde el inicio lo que dice. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová lo ha dicho. Versículo 6 al 8. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les heredaría, y tú se las harás heredar. Versículo 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Amigos, hermanos, el pueblo quizás pensó en algún momento que la tierra prometida les sería entregada en bandeja de plata, que tan solo era cuestión de tener fe y creer que las cosas ya iban a suceder y que ellos no iban a hacer nada. Recordemos el informe de los 2 espías. Ya con ese informe ellos ya tenían un temor, pero Moisés les da estas instrucciones específicas. Les dice: quiero que se den cuenta que el Señor me ha dicho que yo ya no voy a ir con ustedes. ¿Cómo creen que se sentía el pueblo? ¿Cuántas veces no te ha pasado eso a ti, que tú quisieras que otras personas estén ahí contigo en las cosas que tienes que alcanzar, pero simplemente no están? Bueno, esto le pasó al pueblo, esto le pasó a Josué también, pero hay algo aquí más adicional, que el Señor le dice a Moisés que quien entraría liderando a todo este pueblo a la tierra prometida sería Josué. Sí, ese mismo Josué que fue de espía y vio cómo eran todas estas personas y todos estos pueblos con ciudades fortificadas. Ese mismo Josué era el que el Señor le estaba diciendo a Moisés: él va a ir allá a la tierra prometida, liderando a todo el pueblo. Por eso es que Josué recibe estas palabras de ánimo por parte de Moisés y le dice: esfuérzate y anímate. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Estas palabras son clave, son cruciales, y quiero que usted se ponga a meditar en esto. Josué las está recibiendo estas palabras. Moisés todavía está con él.
Él sabe a lo que se van a enfrentar porque él mismo lo vio con sus propios ojos. Sabe lo difícil que puede llegar a ser. Y que con todo el pueblo que están ahí no eran personas preparadas militarmente, no eran personas que estaban preparadas para la guerra. Pero hay algo que Moisés le dijo a Josué y a todo el pueblo: confíen porque el Señor está con ustedes, confíen porque el Señor les entregará esa tierra, confíen, 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 esfuérzate, anímate. Esas eran las palabras para todo el pueblo y para Josué específicamente, porque sería él quien llevaría al pueblo. Estas palabras son cruciales porque cuántas veces usted y yo no hemos tenido dificultades o temores y hemos tenido un hermano que nos da palabras como esta. ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted eso? A mí me ha pasado algunas ocasiones. Hay hermanos que vienen y me dan un versículo, me dan alguna frase, palabras de ánimo, las cuales el Señor los envía y los utiliza para que yo sepa que aunque vea difícil la situación, el Señor sigue estando conmigo. Espero que usted haya dicho un gran amén, porque realmente eso es lo que pasa. El Señor ha prometido estar con nosotros, así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué, también ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Por eso, hermanos, si usted me dice, no, es que no he tenido esos hermanos, yo ahí he tratado de ver cómo supero mis dificultades, pero no he tenido hermanos que realmente estén ahí. Hermanos, déjeme decirle algo. Ese ha sido su gran problema. Usted tiene que estar cerca de sus hermanos. Abra su corazón. Diga a sus hermanos qué es lo que está pasando, cuáles son esas cosas difíciles, cuáles son esas dificultades, para que su hermano empiece a orar por usted y para que su hermano pida sabiduría al Señor para saber cómo aconsejarle, para saber qué palabra necesita usted para que pueda superar esta situación. Por eso tiene un mentor, por eso tiene pastores, por eso tiene amigos, tiene personas que le pueden ayudar, le pueden guiar. Y pensemos en algo en cuanto a Josué. Hasta este punto, Moisés todavía estaba con Josué. Josué todavía no estaba solo, pero eso tenía que pasar. Jehová ya le había dicho a Moisés: tú no entrarás a la tierra prometida, lo hará Josué con el pueblo. Por eso es que en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, nos dice lo siguiente: y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Este versículo habla después de que Moisés ha muerto. Y ahora pónganse en la situación del pueblo y de Josué. Moisés, quien lo sacó de la tierra de Egipto, quien se enfrentó a Faraón, quien abrió el mar rojo, quien hablaba cara a cara con Dios, quien recibió los mandamientos, quien enseñó al pueblo cómo obedecer a Dios, ahora ha fallecido. Y quedaba Josué. Cuando queda Josué, dice que Josué fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había orado por él, había puesto sus manos sobre él, y dice que los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Quiero que se den cuenta cómo Josué, ahora estando en esta posición de liderazgo, siendo aquel que va a guiar al pueblo, no vemos un pueblo que presenta oposición. ¿Pero por qué será? Porque Josué ya había demostrado con su vida que él era aquel que había estado con Moisés en las buenas y en las malas, obedeciendo desde un principio todo lo que Moisés había mandado. Hermanos, les cuento un secreto: hay bendición en la obediencia, y en Josué podemos ver ese ejemplo. Hermanos, el Señor en su misericordia, en su plan perfecto, había establecido que sea Josué quien lidere al pueblo, porque Josué era aquel que estaba cerca de Moisés, quien había escuchado las instrucciones y había obedecido. Hermano, usted podría decirme hasta ahorita: Luis, pero no has hablado acerca de Hebreos 11:30. Es que para allá vamos, hermano, y ese es el segundo punto que vamos a topar. El segundo punto le he llamado Jericó y Jai. Es cortito, pero era necesario que hable todo lo del principio para comprender a profundidad este versículo. Josué tenía una responsabilidad por delante, tenía un pueblo a su cargo y la palabra del Señor, pero ¿qué debíamos hacer? Ya Moisés se lo había dicho, sentía miedo, sentía inseguridad. ¿Qué sentimientos pudo haber tenido Josué ante esa situación? Recordemos que él ya había visto la tierra a la cual iban a alcanzar: hombres gigantes, ciudades fortificadas. Parecía que todo pronóstico estaba en contra de lo que ellos tenían que hacer. Pero cuando leemos el primer capítulo de Josué, nos damos cuenta, ya en el libro de Josué, cómo el Señor le habla directamente a Josué, con palabras que cuando Josué las escucha,
Me atrevo a decir que recordó que Moisés también se las había dicho. Si usted quiere, lea, por favor, póngale pausa a este video, lea desde el versículo 1 hasta el versículo 9 y se dará cuenta que el Señor lo que hace es darle ánimo a Josué y le dice: Josué, levántate y pasa este Jordán con todo el pueblo. En otras palabras le dice: sale del estado en el que te encuentras y ahora haz lo que debes hacer, guíalo. Esto se presume que pasa lo mucho un mes después de la muerte de Moisés. Y si usted alguna vez ha perdido un ser querido, sabe lo doloroso que es. Josué había perdido a Moisés, ya Moisés no estaba, y ahora él tenía la responsabilidad de liderar a todo este pueblo hacia la tierra prometida. Y por si fuera poco, el Señor le da instrucciones específicas de lo que tenía que empezar a hacer. El Señor le recuerda: ya les he entregado esta tierra a todos ustedes. Solamente pónganse a pensar. Josué tenía estas palabras de Moisés, las cuales él les había dicho: Jehová les ha dado esta tierra a ustedes. Yo no voy a entrar, solo la voy a ver, pero ustedes van a entrar. Créanlo. Bueno, Josué ahora recibe por parte del Señor aquello y les dice: quiero que sepan, Josué, que yo les he entregado esta tierra a todos ustedes. Y alguien podría decir: ya, entonces ya es mía, ya no debo hacer nada más. No era eso. El llamado de Josué era para poder ir y pelear y batallar para derribar lo que era difícil. El Señor les dice: nadie te podrá hacer frente, así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Es palabras como esas son las que quiero que recuerden su corazón, porque el Señor ha prometido estar con nosotros, así como estuvo con Moisés, estuvo con Josué y con todos, también ha prometido estar con nosotros. Les dice que no le dejará ni le desamparará, que se esfuerce y que sea valiente, porque debe hacer 3 cosas específicas, y usted lo puede leer en detalle en el versículo 6 al 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Hermanos, amigos, los eruditos de las Escrituras, al poder ver la vida de Josué y cuáles fueron las palabras específicas que el Señor le daba a Josué y Moisés le daba a Josué, podemos hablar acerca de un Josué que no era alguien que podía decirse: ya, yo voy a hacer esto, voy a hacerlo de acá, alguien lanzado, alguien... No, se le empieza a definir a un Josué que era tímido, a un Josué que, si bien es cierto, estaba dispuesto a ser obediente y a hacer lo que debía hacer, había temor en su corazón. Quizás había incredulidad también en su corazón ante las promesas, pero él tuvo algo a su favor: se mantuvo obediente. Y esa fe en el Señor empezó a crecer, de tal manera que el Señor le repite 3 veces aquí: esfuérzate y sé valiente. Luego el versículo 7 le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y luego el versículo 9 le dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. El énfasis del Señor es que Josué necesitaba escuchar estas palabras. El Señor no está hablando de por gusto, el Señor no está perdiendo el tiempo aquí. ¿Qué pasó? Aquí el Señor quiere andar repitiendo las cosas a cada rato. El Señor sabía que Josué lo necesitaba, así como usted y yo lo necesitamos cada día. Escuchar estas palabras: esfuérzate y sea valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y después de escuchar estas promesas por parte del Señor, poder recordar lo que Moisés también había hablado a Josué, podemos ver lo que pasa más adelante. Josué 1:16 al 18 dice: entonces respondió el pueblo a Josué: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos donde quiera que nos mande. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo Moisés. Versículo 18. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y que seas valiente. Una vez más, incluso hasta el pueblo le dice a Josué que se esfuerce y que sea valiente. La tarea que tenía Josué por hacer era retadora. Primero tenía que tener fe y confianza en la promesa del Señor, en que les había entregado la tierra prometida.
Y segundo, tenía que liderar y mover a todo un pueblo con estrategias militares para poder vencer a los otros pueblos. Pero incluso hasta en eso el Señor ayuda a Josué. Porque en Josué 6, del 1 al 5, ustedes van a ver que dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor a la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 6 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará una voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Hermanos, ¿se dan cuenta? Aquí vemos las instrucciones específicas que recibe Josué para poder ir a tomar, a derrotar a Jericó. Jericó era considerada una de las ciudades más fortificadas, más fuerte, con muros gigantes, los cuales nadie podría hacerle frente. Pero el Señor había prometido que iban a tomar esa tierra y que iban a derrotar a esos pueblos. Pero Josué tenía esta tarea por delante: creerle al Señor y dirigir a un pueblo. Si ustedes continúan leyendo todo este capítulo, ustedes se van a dar cuenta que el pueblo hizo tal y como mandó Josué, con dirección de Jehová. ¿Y qué pasó después? Bueno, tomaron a Jericó. Incluso aquí se encuentra una pequeña historia previa con respecto a Rahab, que eso lo vamos a ver la siguiente semana. Mientras tanto, quiero que nos concentremos en Josué y cómo Josué, con la dirección del Señor, tomó a Jericó y los muros fueron derribados. Y esa es la referencia que Hebreos 11:30 hace con respecto a Josué, que Josué fue alguien que creyó al Señor. Por la fe derribaron estos muros. ¿Por qué es por la fe? Porque, hermanos, los consejos específicos, las cosas específicas que Dios le dijo a Josué para que con el pueblo se haga, bien pudo haber dicho al pueblo: ¿sabes qué? Yo creo que estas cosas son exageradas, estamos perdiendo el tiempo, vamos buscando armas, vemos cómo trepamos los muros y atacamos al pueblo y ahí vemos qué pasa. Eso es cuando uno trata de hacer las cosas como bien le parece. ¿A usted le ha pasado alguna vez eso? Hermano, ¿a usted le ha pasado alguna vez eso? Creo que sí nos ha pasado. Muchas veces nos aconsejan de parte del Señor, nos hablan, nos dicen qué cosas debemos de hacer y qué cosas no hacer, pero muchas veces preferimos nuestra propia opinión o nuestros propios métodos para poder alcanzar algo. Esas cosas que son difíciles de derribar, muchas veces queremos escuchar nuestro propio consejo y no el consejo del Señor por parte de nuestros hermanos también y directamente en su palabra. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho cosas específicas que debes hacer y no las haces? Te pongo unos cuantos ejemplos: congregarte, orar, meditar en su palabra, tener comunión con tus hermanos, ayudar al prójimo, perdonar al otro, compartir de su palabra, etc. Hay muchas otras cosas más, pero te pregunto, ¿obedeces? De las cosas que ya conoces hasta ahora, ¿estás obedeciendo? Te lo pregunto porque muchas veces decimos al Señor: Señor, pero tú no me bendices. Señor, yo ahí estoy tratando de hacer lo que mejor pueda y nada. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no me ayudas? Bueno, quiero contarle, hermano, que muchas veces pasa eso porque no estamos obedeciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, sino que estamos haciendo lo que a nosotros nos parece bajo nuestro propio criterio, y el resultado es cosas que Dios no ha planeado para nosotros. Por eso Hebreos 11:30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Esto sucedió por la fe, porque el pueblo creyó y actuó. Por eso quiero que pienses un momento cuáles fueron esas cosas difíciles de derribar que el Señor ya te dio la victoria. Pero asimismo, cuáles son esas cosas que hoy tú puedes decir que son difíciles de derribar y que tú dices: Señor, dame la instrucción para saber cómo hacerlo. Hermano, te aconsejo algo. Amigo, habla con un hermano, con alguien que tú sepas que te va a ayudar y te va a guiar, para que te dé las instrucciones específicas por parte del Señor, o venga y te muestre en su palabra qué es lo que debes hacer. Y algo sí te voy a aconsejar desde ahora: hermano, amigo, sé obediente. No pidas el consejo solamente para escucharlo, sino que obedece, aunque te sea difícil, aunque no lo entiendas, pero busca al Señor, busca su consejo y verás la bendición muy pronto. Por la fe,
cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Hermanos, y este ha sido el final del mensaje. En este segundo punto yo le puse como nombre Jericó y Jai, porque Jai quisiera que ustedes lo puedan leer en el capítulo 7 de Josué, ya que esto es algo que asombra mucho y se los digo en breves palabras para terminar. Mientras tomaron Jericó, el mandato del Señor también fue que no se lleven nada, pero apareció una persona que sí se llevó algo. Y luego cuando les tocó, pero lo hizo en secreto, y luego cuando les tocó ir a tomar a Jai, Jai era mucho más pequeña que Jericó, no era tan fortificada. Josué pues astutamente coge y dice, bueno, si necesitamos acá tanta cantidad de hombres, acá solamente vayan un 10%, ¿no? Es fácil de tomar esa ciudad. Pero oh sorpresa, dice que apenas ellos fueron muertos personajes de Israel, miembros de todo el pueblo de Israel, y regresaron asustados diciéndole a Josué, Josué, no sabemos qué pasó. Esa ciudad salió mucho más fuerte y nos derribó y tuvimos que salir corriendo. Y Josué se rasga sus vestiduras y le dice al Señor, Señor, ¿qué pasó? Porque aquí está tu pueblo y tú nos has dicho que nos entregarás. Y el Señor le revela y le dice, quiero que sepa, Josué, que dentro del pueblo hay alguien que no ha obedecido. Y por eso todos no están recibiendo la bendición. Hermanos, solamente les digo esto para que usted lo lea y lo medite, pero seamos de aquellos que obedecemos, que buscamos el consejo, que tomamos este ejemplo y vemos la vida de Josué como un personaje que aparece a los pies de Moisés aprendiendo, esperándolo mientras está en comunión con el Señor, tomando sus consejos, obedeciendo fielmente, siendo esforzado y valiente en medio de sus temores y perseverando, con tal de hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Hermanos, ese ha sido el mensaje del día de hoy. Difícil de derribar. ¿Cuántas cosas difíciles de derribar hay? Muchas, podríamos nombrar muchísimas. En su ámbito emocional, en su ámbito sentimental, en su ámbito físico. Pero hermano, la victoria está en el Señor, Él lo prometió. Pero usted tiene que descubrir en comunión con Él y con la guía de sus hermanos también, de su mentor, de su líder, cómo usted debe derrotar aquello. Así que ánimo en el Señor, no se rinda, y le animo a que me acompañe en oración. Padre, gracias te damos por este mensaje, gracias por tu palabra, porque tú eres bueno, Señor, y nos has enseñado este ejemplo de Josué, la vida de él, de cómo fue obediente, cómo recibe la bendición y cómo, Señor, te necesitamos. Gracias porque muchas veces Josué recibió ese ánimo de ser esforzado y valiente, y así mismo nosotros lo necesitamos. Gracias porque tú eres aquel que nos anima y nos empuja, porque ese sacrificio en la cruz no fue en vano, Señor, sino que fue para darnos la victoria contra el pecado. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.